Muy buenas tardes. Quiero extender un saludo cordial para los integrantes del curso de Estadística Inferencial del programa de Administración en Salud Ocupacional del CAT Pitalito. En este pequeño video tutorial vamos a explicar un ejemplo referente a las series de tiempo y pronóstico utilizando el método de los mínimos cuadrados. Este es el ejercicio que se tiene propuesto. Vamos a desarrollar los ejercicios o los literales mejor A y B. Actualmente en la ciudad de Pitalito se inauguran con frecuencia tiendas para comercializar elementos y herramientas que propenden por la seguridad laboral del empleado. Si usted tiene los recursos financieros suficientes para emprender una idea de negocio y el analista financiero recomienda que para una inversión de 167 millones la rentabilidad neta anual debe ser de por lo menos 19,70%. Se dice que se realiza un estudio de mercado a una empresa existente donde su rentabilidad durante los últimos 7 años en millones de pesos se expone enseguida. Entonces acá está la tabla. En los años, la rentabilidad del año, por ejemplo, 2009 es de 21 millones y el último es de 47 millones, tomado como que el primero es 2009 y el último 2016. El punto A dice utilizar estos datos para determinar si la rentabilidad para el año 2018, en este caso vamos a hacerlo para el año 2017, que es el año que le sigue obviamente a 2016, alcanza el monto recomendado y así concluir si es rentable invertir en este tipo de negocio. Muy bien, entonces vamos a intentar llevarnos esta tabla, sobre todo acá ya tenía de manera previa las fórmulas y entonces vamos a intentar recortar esto rápidamente para tener en cuenta los datos que nos brinda el ejercicio. Muy bien, listo. Entonces el ejercicio está, los datos están allí y entonces nosotros vamos a empezar. Acá está la explicación, acá está la ecuación que me dice que y es igual a A más B por X. Vamos a copiarla aquí rápidamente, la vamos a digitar mejor. Y es igual a A más B por X. Recuerden que y es la variable dependiente, X es la variable independiente, que en este caso está haciendo referencia al tiempo. A es el punto donde la línea recta corta o se cruza con el eje Y B es la pendiente. Es pendiente que, como explicamos en la clase presencial, puede ser positiva o negativa, o incluso cero, cuando es exactamente paralela al eje X. Entonces arrancamos. Me dice que las ventas, que la inversión, mejor, que la inversión es igual a 167 millones. Entonces vamos a cambiar solamente el dato para esa casilla. En este caso vamos a cambiar el formato para el peso colombiano. El Excel en este caso no está configurado, aquí está. Entonces acá ya se nos convierte en 167 millones con el símbolo de pesos. Y además me dice que para que la rentabilidad, digamos, tenga luz verde por parte del analista financiero, pues debe tener mínimo de una rentabilidad del 19,70%, es decir, inversión, la rentabilidad debe ser de los 167 millones por el 19,70%, 19,70%. Entonces esa cantidad pues es igual a 32.899.000 pesos. Es decir, que para el año 17, de acuerdo a los datos históricos presentados en esta parte de acá, por lo menos se deben vender
una cantidad igual a 32 millones. Entonces arranquemos a hacer el ejercicio. La fórmula, bueno, la tabla mejor que vamos a construir, la realizamos de la siguiente manera. Aquí vamos a colocar la variable X y la variable Y. La variable X corresponde a los años desde el año 2009 hasta el año 2016. 2016. Entonces tomamos este dato, le sumamos 1 para que pues no redactemos todo y va solamente hasta el año 2016. Listo, desde el año 2009 hasta el año 2016. X, bueno, aquí le voy a colocar entre paréntesis, va a ser el tiempo en años, en este caso, y Y me dice que es las ventas por año. Entonces el nivel de ventas por años en millones de pesos. Muy bien. Y para que se pueda visualizar de manera más sencilla, los datos son 21, 33, 19, 33, 45, 17, 38 y 47 millones respectivamente. Lo que explicaba hace un momento, es decir, esta tabla que me explica a mí, por ejemplo, que en el año 2011 la rentabilidad neta al final del año fueron de 19 millones, que en el 2014 fueron 17 millones y que en el 2016 un incremento bastante importante del 47%, de 47 millones, perdón, 47 millones de pesos. En este caso, entonces vamos a medir el nivel de variación de esos datos, o mejor, mirar si los datos que nos están presentando, es decir, si este grupo de datos su comportamiento se puede representar de manera general mediante una línea recta. Entonces, vamos a obtener primero que todo la variable A. La variable A me dice simplemente que es el promedio de Y, es decir, el promedio de las ventas. Simplemente utilizamos la fórmula de autosuma. Aquí vamos a colocar la variable promedio de Y. Entonces, el promedio de Y es muy sencillo. Es simplemente hacer la sumatoria de las ventas desde el año 2009 hasta el año 2016, que me da 253, como bien muestra acá, y luego dividirla entre el número de datos. El número de datos en este caso son 8, desde el año 2019 hasta el año 2016. Entonces cojo la cantidad 253 y lo divido entre 8, y eso me da 31,625 millones de pesos en este caso. Listo, entonces la variable A, la que nos indica acá, nosotros ya la tenemos, es muy sencilla. Simplemente decimos que es igual, tal como nos lo muestra la fórmula, acá decimos que es el promedio, es decir, esta casilla de acá. Listo, ya tenemos A. Lo vamos a resaltar de manera muy sencilla, listo. Ahora vamos a seguir, necesitamos hallar, voy a correr esto un poco, para aumentarlo para que se pueda visualizar mejor. ¿Qué es B? B me dice que es una división entre dos sumatorias. La sumatoria del numerador dice que es una multiplicación entre el tiempo codificado y Y. Ya les explico cómo hallar el tiempo codificado, es muy sencillo. Y abajo es una sumatoria del tiempo codificado pero al cuadrado. Muy bien. Como nosotros necesitamos hallar el X, voy a colocarlo acá. X minúscula es el tiempo codificado. ¿Cuál es la intención? De no trabajar con estos números tan grandes, sino codificar los mismos y hacer las operaciones más sencillas. El tiempo codificado no es más que X representado por X, y es igual a cada uno de estos datos. ¿Pero qué es cada uno de estos datos? X mayúscula, y a eso le resto el promedio de X mayúscula, que aún no lo hemos determinado o calculado. Entonces aquí vamos a calcular la suma de los datos de X.
La suma de los datos de X me dice que da 16,100. Y entonces, vamos a determinarlo en esta parte de manera rápida. Me dice que el promedio de X no es más que la sumatoria de esos datos dividido entre el número de datos, que también es 8. Y eso me da 2012,5, es decir, el año 2012 más medio año, es decir, 6 meses. Entonces, ¿ahora qué hago? La fórmula me dice, coja cada dato de X, que para el primer caso sería el año 2009, y réstele el promedio, que para todos los casos, es decir, que para todos estos datos el promedio siempre es el mismo. Fijo esa casilla, es decir, para que cuando vaya a arrastrar esta casilla, el promedio siempre sea el mismo valor. Entonces, después, de manera muy sencilla, hasta acá, arrastro los datos. Por ejemplo, ¿de dónde sale este 3,5? Pues de tomar 2016 menos el promedio. Entonces, si quieren lo podemos hacer, por ejemplo, rápidamente aquí para corroborar el dato. Sería el año menos el promedio, que será siempre 2012,5. Y esto me da 3,5 positivo, que es el mismo dato de acá. Como para explicar de dónde está saliendo cada uno de esos datos, básicamente es seguir la fórmula que está acá en el rótulo. Hay una característica común en estadística y dice que si usted coge cada elemento de la distribución de datos y le resta o le sustrae el promedio, la suma de todos esos datos debe dar 0. Entonces, evidentemente, la suma de todos estos datos da 0. Muy bien. Adicionalmente, entonces, ya tenemos X, ya tenemos el promedio. Ahora necesitamos, para hacer el numerador de esta fórmula, bueno, antes hay un paso adicional, lo había olvidado de momento, y es que voy a borrar este 0 para no tomarlo, y es posible algún error. Bueno, el hecho es que estos datos son fraccionarios. Para dejar que sean fraccionarios, simplemente cogemos la columna anterior, es decir, el tiempo codificado, que es X minúscula, y multiplico cada uno de esos datos por 2. Me voy a quitar el igual para que no tenga problema. Entonces, cojo el tiempo codificado, que es la columna C, estos datos de acá, y los multiplico cada uno por 2. Entonces, de manera muy sencilla, aplico la fórmula y digo que esta casilla me la multiplique por 2, y que de manera consecutiva y correspondiente mejor, los otros datos también los multiplique por 2. Entonces, digamos que esta nueva columna es el tiempo codificado que me representa estos datos desde el 2009 hasta el año 2016. Ya tenemos X minúscula. La parte de arriba me está diciendo multiplique X minúscula, que sería este dato de acá, por Y. ¿Pero qué es Y? Cada uno de estos datos de acá, es decir, las ventas correspondientes a cada año. Entonces, cojo el tiempo codificado, que ya lo multipliqué por 2, que sería ahora esta columna, y eso lo multiplico por la variable Y, que es el nivel de ventas. Por ejemplo, para el primer caso, ¿cuánto es? Este, que sería el nuevo tiempo codificado, lo multiplico por el número de ventas. Y así lo aplico para cada uno de los años. Y además, aquí está sigma, me dice que lo debo sumar. Entonces, simplemente, bueno, en Excel es muy sencillo, aplico la fórmula de autosuma y me dice que la suma da 213. Este sería el segundo valor que necesito para hallar la variable B. Pero además, en el denominador me dice que debo elevar a X al cuadrado y luego sumarlo. Entonces me dice que cojo X, que es el tiempo cuadrado, por X nuevamente, para representar pues que es al cuadrado. Es la manera más sencilla de hacerlo en este momento acá. Aquí es por 2, aquí es elevado a la 2. Entonces cojo este mismo dato y lo multiplico por sí mismo 2 veces. ¿Por qué? Porque está al cuadrado. Entonces aquí, de manera respectiva, lo arrastro hasta el final. Me dice además que lo debo sumar. Aquí está la variable sigma, que me representa suma, que acá en Excel se utiliza la misma variable. Utilizo la función autosuma y me dice que la suma de X al cuadrado pues me da
168. De esa manera, y muy fácil, puedo hallar B. Entonces B me dice que es la división entre la sumatoria de XY, que me representa esta columna, es decir, 203, dividido entre la sumatoria de X al cuadrado, que sería 168. Luego entonces B me da 1,26 y A me da 31,62. Voy a resaltar estos dos valores de acá para tenerlos en cuenta y vamos a reemplazar. Bueno, leamos primero qué dice la pregunta. Utilizar estos datos para determinar si la rentabilidad para el año 2018, que en este caso sería 2017 mejor, alcanza el monto recomendado y así concluir si es rentable invertir en este tipo de negocios. Entonces, listo. Para eso necesitamos la ecuación general, la voy a combinar, para representar el comportamiento general de estos datos. Entonces, esta es la fórmula, la voy a escribir mejor. Y es igual a A, que ya lo tenemos, que nos vale 31,625, más, abro paréntesis para que no haya confusión con las operaciones, y luego B, que me vale 1,26 por la variable X. Muy bien. Esta es la ecuación general, de la línea recta. Listo, ahí está. Ecuación general de la línea recta. Seguimos. Vamos a reemplazarla. Entonces se reemplaza por los valores que tenemos allí. Entonces me dice que la ecuación toma la siguiente forma. Me dice que Y mayúscula es igual a A. Pero ¿cuánto vale A? 31,625. En este caso pues me toca escribirlo así para poderlo representar fácil y observarlo en Excel. Más B, pero ¿cuánto vale B? B vale 1,2678. En este caso voy a tomar solamente esos decimales, que estaría bien con 4, por X. Y X es este. Listo. Ahora, ¿cuál es el nivel de ventas? ¿Cuál es el nivel de ventas según pronóstico para el año 2017? Y hagámoslo pues en forma de interrogante, ¿sí? ¿Cuál es el nivel de ventas según pronóstico para el año 2017? Ya tenemos la ecuación que nos representa el comportamiento general de esta distribución de datos, entonces nos queda muy sencillo. Simplemente es hacer lo siguiente. Primero vamos a codificar el tiempo. Se codifica el tiempo para el año 2017. Recuerde que no podemos utilizar la cantidad 2017 porque en el ejercicio todos los años se vieron codificados, entonces acá también hicimos lo mismo. Cuando X mayúscula, es igual al año 2017, entonces el tiempo codificado, es decir, la X minúscula, no es más que coger el año, para este caso 2017, y le restamos el promedio, pero el promedio ya habíamos dicho que es 2012,5 y entonces eso me da 4,5. Nuevamente, para que no dé decimal, entonces multiplicamos el tiempo codificado por 2. Es decir, el 4,5 lo multiplicamos por 2 y el tiempo codificado me da 9. Es decir, el año 2017 codificado es igual a 9, que es lo que le sigue acá. Si miramos bien, viene en una secuencia de números impares, 1, 3, 5, 7, y pues obviamente aquí será 9, que fue el que obtuvimos acá. Muy bien, entonces, ¿qué hacemos? Para el año 2017 codificamos, es decir, esa X la vamos a reemplazar por 9 en la fórmula y miramos cuánto nos va a dar. Muy sencillo. Y para el año, es decir, el nivel de ventas para el año 2017 es igual, de manera muy sencilla. La reemplazamos aquí en la ecuación. ¿Cuánto vale A? Y dice que es igual a A más B por X, pero ¿cuánto vale A? A dijimos que valía 31,625. La fórmula me dice que es más, en este caso,
más BP